Hola, ¿qué tal? Buenas, vamos a seguir trabajando, en este caso, con la sentencia delete. Esta sentencia nos permite borrar registros de una tabla que tengamos en MySQL. La sintaxis que vamos a seguir es la que tenéis ahora aquí en pantalla, sería delete from, nombre de la tabla, y luego, si no ponemos nada, obviamente borraríamos todos los registros de la tabla, pero para eso podemos opcionalmente añadir la cláusula where, donde pondríamos la condición o condiciones necesarias, relacionándolas con operadores lógicos, el AND o el OR, y para discriminar un poco lo que se va a borrar, qué registros vamos a borrar y cuáles no. Cuando borramos registros donde las condiciones están en la misma tabla, sería muy fácil usando un simple where, porque es la misma tabla, entonces estamos refiriendo en esas condiciones, siempre vamos a referirnos a campos de la tabla que estamos poniendo detrás de la palabra clave delete. Pero cuando borramos registros de una tabla y además en las condiciones tienen que intervenir otros campos, es decir, que están en otras tablas, pues tendremos que unirlas, como veníamos haciendo con las sentencias de consulta, relacionándolas convenientemente con sus respectivos campos, o bien también se puede utilizar, una forma de hacerlo sería utilizando subconsultas. Nos vamos a MySQL, vamos a realizar algunos ejemplos y siempre hay que trabajar de menos a más, ¿vale? La filosofía de menos a más es empezar una sentencia siempre poco a poco hasta llegar al resultado que queremos. Nosotros aquí nos están pidiendo que borremos de las incidencias, de la tabla de incidencias, las que siguen en estado abierta o aprobada, es decir, que por tanto no se han adjudicado nunca ni se han finalizado, y que además hayan pasado más de 450 días desde que se abrieron esas incidencias. Antes de nada, lo que podemos hacer es un select asterisco from incidencia para saber lo que contiene esa tabla. Nosotros ejecutando esto, lo que podemos saber es que la tabla de incidencia, todos los campos que contiene, ¿vale?, nos está además diciendo que el estado siga siendo, ¿no?, que tenemos que borrar aquellas incidencias donde el estado esté en abierta o aprobada. Por lo tanto, ya sabemos que el campo estado, que tiene estos valores de aquí, abierta, aprobada, adjudicada, o si seguimos bajando, incluso finalizada, si ya se ha finalizado la incidencia, ¿vale? Pues lo que nosotros podemos ir haciendo es ir poniendo esas condiciones en esa misma sentencia, con un select. No estamos todavía haciendo ningún borrado, ¿vale? Es decir, que yo ahora aquí añado where, en este caso, estado, como son dos valores, podemos incluir el in, el operador in, recordad, y podemos poner abierta y aprobada, ¿vale? Bien, ya estamos discriminando entonces no todas las incidencias, sino solamente estamos seleccionando esta de aquí. Ya son menos, ¿vale? Fijamos. Y tenemos que continuar. Es decir, yo lo que quiero saber es también que además hayan pasado más de 450 días, ¿vale? Desde que se abrieron. Desde que se abrieron son la fecha abierta, F abierta, ¿vale? Este campo. Bien, ¿cómo puedo saber yo eso? Lo que podemos hacer, además de sacar todos los datos de incidencia, que ahora me están siendo útiles, vamos a hacer también la diferencia entre los días que han pasado, que han transcurrido desde que se abrieron. No nos dicen nada, pero se supone que para saber que han pasado más de 450 días desde que se abrieron, se supone que es hasta el día de hoy. Pues el día de hoy hay una función en MySQL que podemos recuperar la fecha actual, ¿vale? Y esa es curDate, ¿de acuerdo? Con esa función recuperamos la fecha actual. Si yo quiero saber la diferencia de días, ¿vale?, voy a utilizar la función datediff, que ya debéis conocer, en algún ejercicio lo hemos puesto en práctica, y ¿de qué fechas? Obviamente son dos fechas. Primero la mayor, hemos dicho que es curDate, ¿vale?, me devuelve la fecha actual del sistema, la de hoy. Entonces, la tengo que restar, tengo que hacer esa diferencia con F abierta, ¿vale? ¿Y por qué lo pongo esto en el select y no en el where?
Obviamente lo estoy poniendo aquí para que me muestre en un primer momento de todas estas incidencias, porque ya hemos discriminado las que están en estos dos estados. Yo quiero saber este último campo, me interesa saber esto, los días que han pasado de unas y otras. Y como me está pidiendo que borre aquellas que además de estar en estos dos estados hayan pasado más de 450 días, sé que este registro entero, ¿vale? Lo va a tener que borrar porque pasa de los 450 y este de aquí también lo va a tener que borrar, ¿vale? El segundo en este caso y el quinto. La incidencia de ID 02 y la incidencia de ID 14. Bien, yo ya tengo claro con este SELE, ¿vale? Obviamente, como hemos puesto esto de aquí para ver los días, esto, como es una condición de mi sentencia, yo, claro, lo tengo que añadir aquí como una condición más, ¿vale? Y además son campos, en este caso F abierta, es un campo de incidencia, con lo cual todos son campos de estado también, todos son campos de la misma tabla. Bien, pues esa diferencia de días tenemos que decirle que lo compare, es decir, que sea mayor, que hayan pasado más de 450 días. Si yo a esto lo ejecuto, ahora borraremos lo que sobra, ¿vale? Y sigue siendo un SELE. Fijaos que ya me está seleccionando los dos registros que efectivamente pasa de esos 450, ¿vale? Bien, vamos a quitar ya esto que no nos hace falta, puesto que lo habíamos puesto simplemente para ver la cantidad de días que había en esas incidencias que estábamos seleccionando. Y lo último que me queda por hacer, si esto es un SELE y yo lo que me están pidiendo es borrar los registros que cumplan esto, ya me está cumpliendo las dos condiciones, pero en vez de un SELE, lo que tenemos que hacer es un delete. ¿Vale? Haciendo un delete, from el nombre de la tabla, las condiciones ya sabemos que funcionan perfectamente y me va a tener que borrar estos dos registros. Si yo esto ya lo ejecuto, estamos cumpliendo. Fijaos, ahora ya he ejecutado delete, con lo cual me ha tenido que borrar los dos registros, y aquí ya me lo dice, dos filas afectadas. Y para comprobarlo, hacemos un SELE, asterisco, from incidencia. Comprobamos que efectivamente las incidencia 2, fijaos ya no está, entre la 1 y la 3, y la 14 tampoco está, ¿vale? Hemos borrado los dos registros que nos estaban pidiendo. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo, en el que tenemos que borrar aquellos usuarios que nunca, ¿vale?, han abierto ninguna incidencia, pero que tampoco, ¿vale?, han reparado ninguna. Es decir, ni siquiera han abierto y tampoco han reparado. Bien, en la tabla incidencia nosotros tenemos estos valores y tenemos el num repara, que son aquellos números de usuarios que han reparado alguna incidencia, y tenemos también la columna num cliente, donde sí siempre hay un valor porque es cuando se abre una incidencia la ha tenido que abrir un usuario. Pero es verdad que los que lo reparan, puede ser que si la incidencia esté abierta todavía o no está adjudicada, pues esté a valor null, ¿vale? Bien, eso es importante que sepamos qué dos columnas tenemos que utilizar. Además, si nos fijamos, tenemos que borrar de la tabla usuarios, pero necesitamos comparar con estos campos, tanto num cliente como num repara, ¿vale? Bien. Antes de borrar, como hemos dicho siempre, vamos a ir de menos a más. Y lo que en lugar podemos empezar poniendo un delete, vamos a poner siempre un select, ¿vale? Luego, acordaros, siempre podemos modificarlo a última hora para convertir esta sentencia en un delete. Bien, pues un select, asterisco, en este caso, from usuario, ¿vale? Vamos a ver qué registros de los usuarios tenemos que borrar. Y tenemos que borrar aquellos usuarios que no esté su número, ¿vale?, el número de usuario. Si yo esto lo ejecuto, recordad que tenemos un número, el campo número es la clave primaria, todo usuario tiene su clave primaria, su número identificador. Pues bien, que ese número, yo lo que tengo que decirle es que ese número, fijaos,
que no han abierto. Cada vez que tengamos la palabra no en un enunciado, os tiene que venir un poco la idea de hacer una sentencia o una subconsulta, mejor dicho, en positivo y luego decir que no esté incluido en esa sentencia. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Vamos a hacer una sentencia de los que sí, es decir, qué usuarios sí han abierto alguna vez una incidencia. Select, vamos a poner el campo número. Bueno, en este caso, select. Vamos a poner asterisco from incidencia, porque en la tabla de incidencia es donde tenemos en la columna num cliente aquellos números de cliente, de usuarios, mejor dicho, que sí que han abierto incidencias. Pues bien, vamos a sacar ese num cliente. Y claro, nosotros, esto puede ser que tenga repetidos, valores repetidos, puesto que, por ejemplo, el 105 o el 106 han abierto más de una incidencia. Pues lo que podemos indicarle es un distinct, que nos saque valores no repetidos, ¿vale? Distintos. Bien, ya tengo la lista de valores de aquellos usuarios que son clientes, es decir, que han abierto incidencias. Pues entonces, si yo quiero aquí poner lo contrario, es decir, devuélveme de la tabla usuario aquellos que nunca, que no han abierto. Lo que le tengo que decir es que un not in, que no estén dentro de esta lista. Y esta lista la obtenemos de la subconsulta. ¿Vale? Con esto, lo que le estamos diciendo, si esto lo ejecuto, ya estoy diciéndole que me saque de la tabla usuarios aquellos que no están entre estos de aquí. Vamos a ver quiénes son. ¿Vale? Pues estos. ¿De acuerdo? Continuamos y vamos a seguir, puesto que no son todos estos registros lo que nos están pidiendo, sino que además, ¿vale? Es decir, hay otra condición, entonces tenemos que añadir un AND. Además, tampoco no han reparado ninguna incidencia. Pues lo que tenemos que hacer es volver a comparar el campo número de usuario con otro rango de valores. Y ese rango de valores, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues en vez de en un cliente, vamos a decir ahora que me saque los num repara. Los num repara me va a obtener aquellos usuarios que han reparado alguna vez una incidencia. Y serían estos. Fijaos que hay un valor null. Vamos a dejarlo de momento, pero si esto lo metemos tal cual como subconsulta, fijaos lo que va a suceder. Esto ya sería una subconsulta. Vamos a decirle entonces aquí el operador que el número, en este caso, tampoco sea not in, ¿de acuerdo? Que tampoco esté en este listado. Y bien, ejecutamos. Y bien, nos sale aquí todo esto. Y esto es por una sencilla razón. Y es porque cuando estamos comparando aquí valores, en el primer caso no. En el primer caso, siempre para todas las incidencias hay un número de clientes sí o sí, porque lo ha tenido que abrir un cliente. Pero en esta segunda lista, cuando nosotros obtenemos aquí esto, os habéis dado cuenta que había valores, fijaos si lo ejecuto, valores nulos, que son aquellas incidencias que todavía no han sido reparadas. Entonces, cuando hay un valor nulo dentro de una lista que está comparando con un campo de fuera, sea un in, sea un not in, sea un igual, etc., lo que tenemos que hacer es discriminar los valores nulos, ¿vale? Entonces tenemos que quitar, pues, where, en este caso, num repara is not null. Que nos quedemos solamente con los valores, fijaos, que tienen números, ¿vale? Distintos de null. ¿Sí? Ahora, si esto lo ejecuto, ya estaremos sacando todos los usuarios, estos concretamente, ¿vale? Que no están en un cliente, ¿vale? Que no están en esa lista, que por tanto no han abierto incidencia, y además que tampoco han reparado, que tampoco están en esta lista, en el num repara. Pues me tendría que borrar todos estos registros de la tabla usuario, el 107, ¿vale? Que podemos comprobar
que por ejemplo el 107 ni está en una lista ni está en otra? Pues lo podemos comprobar viendo en la tabla de incidencia. Sacamos todos los valores y comprobamos que el 107 no está ni en la columna no cliente. Aquí no está el 107, ¿vale? Por lo tanto no ha abierto ninguna incidencia, pero además el 107 tampoco está aquí, no ha reparado nunca. Y lo mismo con todos los que hemos obtenido, ¿vale? En esta sentencia. Esta sentencia no deja de ser una consulta, porque estamos haciendo un SELE, pero nos está pidiendo que borremos estos usuarios. Una vez que yo ya sé que efectivamente estos son los números de usuario que ni han abierto ni han reparado incidencias, ya me estoy asegurando lo que voy a borrar. Lo único que tengo que hacer es sustituir esto por un delete from usuario y fijaos que son 6 registros los que voy a borrar. Ejecutamos. En la salida me dice que 6, ¿vale? El delete son 6 y ahora lo único que tengo que hacer es irme a la tabla usuario. Vemos esta tabla y 107, por ejemplo, no tendría que estar, ¿vale? Y muchos más. ¿Lo veis? Se ha borrado el 107 y se han borrado todos los demás, ¿vale? Que nunca han abierto incidencias ni reparado. Continuamos con otro ejemplo, que sería el de borrar las incidencias finalizadas de los usuarios, en este caso los clientes, los que han abierto incidencias que viven en agua dulce. En este caso vamos a empezar también con la sentencia select en lugar del delete para ir viendo lo que vamos a borrar. Pero primero vamos seleccionando los registros. Hacemos un select, ¿vale? En este caso, como tenemos que borrar las incidencias que ya están finalizadas, tenemos que hacer un select from incidencia. Y eso sí, tenemos, bueno, vamos a ver los distintos estados en los que podría estar una incidencia. Recordar, es el campo estado, ¿vale? Pues where estado igual a finalizada. De momento, esto sería lo que tenemos que borrar. Pero fijaos que tenemos que también ver de aquellos usuarios clientes, ojo, de las incidencias finalizadas de usuarios clientes, quiere decir que son los que las han puesto, ¿vale? Estamos hablando de num cliente de este campo. Pues este campo tiene que pertenecer a un usuario que viva en este caso en agua dulce. Para eso nos vamos a ver dónde está ese campo. Y como lo podemos ver en usuario, tenemos población igual, en este caso agua dulce. Con esta consulta lo que yo estoy obteniendo entonces ya son estos usuarios, ¿no? Tengo que entonces intentar mezclar estas dos. Uno estoy utilizando la tabla de incidencia y me faltaría añadir a este select que tengo aquí de la tabla de incidencia, donde el estado es finalizada, tendríamos que incluir esta condición, ¿no? Y que el usuario, pero el usuario cliente, ¿vale? Pues pertenezca a agua dulce. Bien, ¿qué campo tenemos en incidencia? Hemos dicho para saber qué es el que ha abierto la incidencia. Los usuarios cliente, num cliente. Pues como estoy en esta sentencia de incidencia, podemos utilizar aquí num cliente. ¿Vale? Puesto que estoy en la misma tabla. Y ahora lo único que le tenemos que decir es que ese num cliente coincida, ¿vale? Lo vamos a hacer mediante una subconsulta, que de hecho ya la tenemos aquí creada, coincida con, pero no puedo poner un asterisco, porque si yo quiero que compare el num cliente con los valores que me va a devolver la subconsulta entre paréntesis, aquí obviamente yo tengo que comparar los mismos valores que num cliente, es decir, pero de la tabla usuario sería un número, ¿de acuerdo? Ahora, si yo esta consulta la ejecutamos de forma independiente, solo voy a obtener la columna número
los dos únicos clientes, ¿vale? Perdón, los dos únicos usuarios que son de agua dulce, el 103 y el 104. Esta consulta, tal cual, la vamos a meter aquí dentro, ¿vale? Y ya, como nos estamos fijando, esta consulta, entre estos paréntesis, solamente habrá valores de este tipo, que es el mismo tipo de dato que en un cliente, por lo tanto, me va a funcionar, ¿vale? Esto, ponemos un punto y coma al final para hacer la sentencia de forma completa, y estoy seleccionando aquellas incidencias que ya están finalizadas y cuyo non cliente, es decir, quien abrió la incidencia, es o pertenece a la población de agua dulce, ¿vale? Pues fijaos, solamente es esta incidencia, la número 10, que de hecho la abrió el cliente 103, ¿vale? Que hemos visto ya antes que efectivamente el 103 pertenece a agua dulce, ¿lo veis? ¿Vale? Bien, ya sé que me va a borrar una incidencia que cumple con los dos requisitos, ¿vale? Que está finalizada y que además su cliente está, ¿vale? Porque para saber si está finalizada, si esto lo ejecutamos, todavía estamos con el SELE, nos fijamos en estado, finalizada. Y además un cliente es uno que hemos dicho que está en agua dulce. Pues lo único que nos cabe hacer aquí es un delete. Borraríamos, ¿vale? Un delete from incidencia. Bien, antes de borrarlo, si ejecuto, obviamente se va a borrar una fila afectada. Antes de ejecutarlo, ¿vale? Me gustaría explicaros otra forma de hacer estas sentencias que, como veis, se utilizan dos tablas. Una que es en la que estamos borrando y además tenemos que estamos borrando incidencias y además tenemos que utilizar en este campo de incidencia como condición en el where. Pero es que por otro lado tenemos que utilizar otra tabla, ¿no? Bien, podemos hacer lo siguiente y es hacer lo que hemos hecho siempre, ¿no? Un select, en este caso asterisco from, y ahora decíamos incidencia y usuario, poníamos las dos tablas. En el where directamente ponemos un cliente con número, ¿vale? De esta manera lo que estamos haciendo es una consulta multitabla, ¿vale? Y las estamos relacionando por su clave ajena y su clave primaria. Bien, tenemos que continuar poniendo las demás condiciones. Y como condición, otra es que el estado sea igual a finalizada. Y además, otra condición es que en este caso la población, ¿vale? Sea igual a agua dulce. Y bien, ahora ¿por qué sí puedo poner aquí el campo población como condición dentro del where y antes no? Porque ahora estoy utilizando las dos tablas, tanto incidencia como usuario. Las he relacionado siempre en la primera condición que tenemos que poner, la relación entre ambas. Y luego ya puedo utilizar tanto campos de una tabla, como en este caso de incidencia, como campos de la otra tabla para poner condiciones. Si esto lo ejecutamos, obviamente me tendrá que salir también la incidencia que acaba en 10. ¿Vale? ¿Veis? Es la misma sentencia que hemos hecho arriba de forma distinta. Y esto me puede servir para hacer un delete. ¿Cómo puedo hacer yo aquí un delete? No puedo cambiar esto y poner aquí un delete from, porque primero ya me está saliendo aquí un error y es porque yo no puedo hacer un delete from dos tablas a la vez. Lo que sí que puedo hacer es poner delete incidencia, que borre de la tabla incidencia, y en el from vuelvo a poner la tabla incidencia y usuario, ¿vale? Pero lo que le tenemos que indicar es de qué tabla, ¿vale? Voy a borrar. Fijaos un poco la diferencia entre este formato, o esta sintaxis, mejor dicho, con esta de aquí, ¿de acuerdo? En este caso le estamos diciendo que borre de la tabla incidencia, pero ¿desde qué tablas voy a trabajar? From incidencia y usuario, es decir, vuelvo a repetir incidencia y vuelvo a repetir usuario. De tal manera que al poner ya estas dos tablas y su relación, ya podemos poner todos los campos como condiciones que queramos utilizar para
discriminar el resultado que necesitamos. Pues bien, ya nos hemos dado cuenta haciendo un select que nos devolvería el mismo registro, es decir, ejecutar esta sentencia, ¿vale? O ejecutar esta sentencia nos va a devolver lo mismo. Esta de aquí arriba, estamos utilizando una tabla en la sentencia principal. De esta manera, estamos utilizando dos tablas en la sentencia principal. En esta, en la primera de arriba, estamos utilizando, además de esta tabla en la sentencia principal, estamos utilizando la otra tabla, pero como subconsulta. Y si nos damos cuenta, cuando se utiliza como subconsulta, no tenemos que relacionarlas, puesto que no van en el from las dos. ¿Vale? Esa es la gran diferencia con respecto a este forma. Cuando yo pongo dos tablas en un from, obligatoriamente tengo que poner su relación como una de las condiciones. ¿Vale? Puede ser un where, puede ser un join, como vosotros queráis, pero necesariamente debe estar relacionados esas dos tablas. Cuando utilizo subconsultas, simplemente le estoy indicando pues, que este campo, que precisamente pertenece a la tabla de la sentencia principal, lo comparo con una serie de valores y por tanto esos valores los estoy sacando de otra tabla, pero ojo, tengo que sacar el mismo tipo de valor que en el que voy a comparar aquí fuera. Eso es muy importante también. ¿De acuerdo? Bien, solo nos queda ejecutar, puedo ejecutar este o este y nos borraría una fila afectada. ¿Lo veis? De tal manera que si hacemos un select de incidencia, se nos tiene que haber borrado la incidencia que acababa en 10. De la 9 pasamos a la 11. ¿Lo veis? Ha desaparecido la 10. Pues bien, continuamos con otro tutorial.